Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Duay, soy licenciada en enfermería, profesora de enfermería, y en este caso estoy representando el capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, del cual soy parte desde su inicio, y me gustaría acercarles algunos conceptos básicos que van a tener que considerar aquellos que se están iniciando en la ventilación mecánica para poder manejar algunas de las variables importantes de la asistencia ventilatoria de los pacientes. ¿Esto qué significa? Vamos a empezar a hablar de conceptos muy básicos, pero que a la hora de setear un ventilador, de monitorear la ventilación mecánica de un paciente, o de entender el impacto que están generando en este paciente ventilado grave que van a asistir ustedes, son conceptos que les van a dar muchísima información en el momento a momento de los pacientes. Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es el concepto de presión. ¿Por qué usamos el concepto de presión, que es ni más ni menos que fuerza sobre superficie, como dice la diapositiva? Porque es lo que genera el ventilador. Nuestro patrón respiratorio es a presión negativa. Nosotros aumentamos la diferencia de presión entre el tórax y el medio ambiente y respiramos. El aire ingresa pasivamente. Cuando nosotros colocamos un paciente en ventilación mecánica, invertimos este patrón y empezamos a soplarle aire a presión dentro de la vía aérea. Y este es el primer concepto importante. Un ventilador sopla aire a presión dentro de la vía aérea del paciente con el objetivo de modificar su volumen pulmonar. Para que esto suceda tiene que existir un gradiente de presión, es decir, una diferencia, un delta de presión entre el ventilador y la vía aérea, sopla presión, y entre la vía aérea y el alvéolo, para que el aire llegue hasta ese lugar. Ese delta de presión genera un flujo, es decir, un movimiento de aire en este caso. ¿Movimiento de aire desde dónde? Desde el ventilador hacia la vía aérea y desde la vía aérea hacia el alvéolo. Esto lo tenemos graficado históricamente a través de una garrafa, una cañería y una hornalla. Cuando nosotros tenemos una garrafa, el aire está comprimido dentro de esa garrafa, en este caso es el gas natural, pero podría ser el aire comprimido y el oxígeno del ventilador, a una presión mayor que la presión cero de la atmósfera, ¿sí? La hornalla no tiene presiones. Este P2 es menor a P1. Al abrir la llave de esta garrafa, el aire, por diferencia de presiones, va a intentar escaparse a donde le genere menor presión. ¿Y dónde le va a generar menor presión? A irse hacia la hornalla. Pero en el medio tenemos la cañería, y esta cañería es la que genera cierto grado de resistencia. Es decir, que el segundo concepto que vamos a tener en cuenta es que si bien hay un delta de presión que genera un flujo, este flujo va a estar condicionado en algún punto por la resistencia, es decir, su fuerza opuesta. El flujo intenta llevar el aire y la resistencia lo limita. ¿Qué cosas ofrecen resistencia fundamentalmente en los pacientes ventilados? El tubo endotraqueal, la vía aérea y todo aquello que dentro del tubo endotraqueal esté entorpeciendo el paso del aire. Por ejemplo, mocos, por ejemplo, sangre, por ejemplo, que el tubo esté acodado, que el tubo lo esté mordiendo el paciente. Es decir, todo aquello que disminuya el diámetro de ese tubo endotraqueal. ¿Por qué usamos estos conceptos, el concepto de flujo, y que está mediado por esta resistencia? Porque para que el ventilador le entregue al paciente el volumen que nosotros le vamos a setear, le vamos a decir 400 mililitros de volumen corriente, quiere decir que cada ciclo respiratorio el ventilador le va a enviar una embolada de aire que genere 400 mililitros de volumen. ¿Cómo lo hace el ventilador? Integra dos variables. Integra el flujo, que es esto que vimos hace un ratito, este movimiento de aire debido a un gradiente de presión, en un tiempo determinado seteado por nosotros, por ejemplo, un segundo. Queremos darle 400 mililitros en un segundo, el ventilador va a integrar una velocidad durante ese tiempo de aire como para llegar en un segundo a darle 400 mililitros. Si una de las dos variables se modifica, la otra bien puede quedar en el mismo lugar, pero se va a modificar el volumen corriente, o bien la vamos a poder modificar en función de la otra variable modificada y mantener el mismo volumen corriente. Esto tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos por aquí dibujado en estas canillas. El flujo sería la cantidad de agua que sale de la canilla.
¿sí? Y el tiempo es el tiempo que le va a llevar llenar el balde, ¿sí? De la integración de cuánto abrí la canilla en cuánto tiempo, va a dar una cantidad determinada de volumen. Si yo esta canilla la abro al máximo, en un segundo, voy a tener mucho volumen. Si yo esta canilla la abro a gotitas en un segundo, voy a tener poquito volumen. Este es el concepto de volumen corriente integrando flujo en el tiempo. Y después esto lo podemos graficar en un área determinada, ¿sí? Si modificamos una variable y modificamos la otra, el volumen corriente que vamos a tener es el mismo. Si modificamos una sola variable, va a variar el volumen corriente. En relación con la resistencia, es muy importante tener en cuenta que no pasa por el largo del tubo, porque los tubos que le ponen ustedes adultos, más o menos todos tienen el mismo largo, sino fundamentalmente del radio del circuito. Es decir, el radio interno, o el diámetro interno que tiene el tubo endotraqueal. Por eso es importantísimo colocar el tubo endotraqueal más grande que le entre al paciente. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia. ¿Por qué? Porque nunca va a ser exactamente el tamaño de la tráquea. O sea que ya va a estar levemente aumentada. Le ponemos un tubo, achicamos un poquito el espacio. Si ese tubo es muy chico, la resistencia va a ser muy alta. Si ese tubo está tapado con secreciones, tapado con coágulos, mordido, acodado, en mala posición, todo eso aumenta la resistencia del sistema. Si aumenta la resistencia, esto va a impactar deleteriamente en la cantidad de aire que efectivamente le llegue al paciente. Y según el modo ventilatorio, que no es un tema que vamos a ver en esta charla, también va a modificar mucho las condiciones en las cuales ese aire ingrese al paciente. Entonces, ¿con qué resistencias nos encontramos? Fundamentalmente con la resistencia de la vía aérea. Esto sería la representación tanto del tubo endotraqueal como de toda el área de conducción de la vía aérea. Y aquí estaríamos frente a una representación gráfica de un alveolo. Todas las cargas que tienen que ver con la vía aérea las van a encontrar como cargas resistivas o resistencia. Y todas las cargas que tienen que ver con la compliance o con la capacidad que tiene este alveolo de cuando yo lo insuflo de aire, llenarse, modificar su volumen en relación con la presión de aire que ingresa, inflarlo como inflar un globo, tiene que ver con las cargas elásticas y lo denominamos compliance. Es decir, que compliance es la capacidad de cambiar su volumen en relación con cambios de presión. Cuanto mayor compliance tiene el paciente, más fácil es abrir un alveolo y ventilarlo. Cuanto más caída de la compliance tenga el paciente, más cargas elásticas, más difícil, más fuerza va a tener que hacer el ventilador para meter el aire, para abrir ese alveolo colapsado. Esto tiene una gran relevancia en este tipo de pacientes, ¿sí? ¿Y qué objetivo tiene la ventilación mecánica? Reducir el trabajo respiratorio, es decir, poner al paciente a descansar, ¿sí? Que no consuma oxígeno. Esto fundamentalmente en casos de shock, en casos de sepsis, en casos de hipoxemias severas, donde no queremos que se use el oxígeno que el paciente recibe para un trabajo respiratorio muscular aumentado. Para darle confort, hay modos ventilatorios que ponen también a descansar a los pacientes en situaciones particulares. Es importante el confort del paciente, más allá de la sedación y la analgesia, todos los cuidados de enfermería que van a estar relacionados con que el paciente esté confortable. Adecuar la ventilación y la oxigenación de este paciente, o una de las dos, la que corresponda según su patología, mejorarla a partir de modificar los valores del ventilador. ¿Y cuándo vamos a colocar un paciente en ventilación mecánica? Cuando tenga alteraciones de la ventilación, es decir, el intercambio del dióxido de carbono, disfunciones neurológicas del drive a nivel respiratorio central, alteraciones de la conducción nerviosa, cualquier problema que el paciente pueda tener entre su cerebro y su diafragma, fatiga muscular de los músculos respiratorios, aumentos de la resistencia de la vía aérea por alguna cuestión en particular, que haya que colocar un tubo endotraqueal y poner al paciente en ventilación a presión positiva, anormalidades de la pared del tórax, fundamentalmente en trauma o en malformaciones severas, alteraciones en la oxigenación, hipoxemia refractaria. Acá quiero parar un segundo porque este es el tema que nos compete mucho.
La hipoxemia refractaria, por definición, es refractaria al aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, yo le puse al paciente una máscara de Venturi al 60%, no mejora su oxigenación. Le puse una máscara con reservorio, que estamos cerca del 100%, no mejora la oxigenación. Este paciente tiene hipoxemia refractaria. ¿Refractaria a qué? Al aumento del oxígeno aportado. Y esto es típico de los pacientes con hipoxemia severa, y en este caso los pacientes que van a atender con COVID van a presentar hipoxemias importantes. Excesivo trabajo muscular, que como dijimos antes, consuma mucho oxígeno. Necesidad de reducir a cero o cerca de cero el consumo de oxígeno metabólico, ¿sí? O la necesidad de colocar presión positiva al final de la expiración. ¿Para qué? Para dejar un poquito abierto ese alveolo que, como yo les decía antes, por ahí tiene una compliance baja, tiene dificultades para ser abierto y expandido. Entonces lo dejamos con un poquitito de oxígeno durante la expiración para que se siga produciendo el intercambio gaseoso, ¿sí? Y además para que en la soplada siguiente del ventilador ya esté un poquito abierto y sea factible abrirlo a valores normales, a distensibilidad o compliance normal. Esto en la teoría. En la práctica a veces suele resultar difícil. ¿Qué variables integran los ventiladores? Lo más importante que ustedes tienen que saber es qué tipo de control va a tener el ventilador. El ventilador puede manejar control presión o control volumen. Ambos al mismo tiempo, en los modos convencionales no, y ambos al mismo tiempo en cada ciclo, en los modos no convencionales tampoco. Por ende, en cada ciclo, el ventilador puede controlar o la variable presión o la variable volumen. Vamos a llamar a esto ventilación controlada por presión, ventilación controlada por volumen. Lo importante es saber que si controla una, que tenemos que monitorear nosotros, es la variable dependiente. Vale decir, si es ventilación controlada por presión, vamos a monitorear volumen. Si es ventilación controlada por volumen, vamos a monitorear nosotros la presión generada por ese volumen, ¿sí? Lo más frecuente en la utilización en adultos es la ventilación controlada por volumen, donde le vamos a decir al ventilador, dale 400 mililitros de volumen corriente en cada ciclo, por un tiempo determinado. Entonces vamos a colocarle un tiempo determinado, con o sin una pausa inspiratoria, le vamos a decir de qué manera queremos que sople, cómo va a ser ese flujo, como si infláramos un globo, ¿sí? Y luego va a ser dependiente la presión. Y esto es importante que lo tengamos todo el tiempo en la cabeza. ¿Por qué? Porque si cambian condiciones del aparato respiratorio del paciente, puede que estas presiones cambien de una manera importante. Aquí hay solo una gráfica de ventilación controlada por volumen con pausa inspiratoria. En la ventilación controlada por presión, el ventilador intenta alcanzar una presión y mantenerla durante todo el tiempo inspiratorio. Es decir, que va a alcanzar una presión pico, la va a sostener durante el tiempo inspiratorio y luego va a abrir la válvula y el aire va a salir. ¿Qué cosas van a ser la variable dependiente de esto? La cantidad de volumen que ingresa. Porque si por alguna cuestión cambia la compliance o cambia la resistencia de la vía aérea del paciente, la cantidad de volumen que va a usar va a ser menor o mayor. Por ende, es un modo ventilatorio en el que hay que estar el paciente mirando la respuesta a estos cambios de presión, porque podemos hipoventilar un paciente. Acá tienen lo mismo, una forma de curva de ventilación controlada por presión donde se ve claramente, y hago hincapié en esto porque no es un modo que se utilice habitualmente en adultos, lo usamos habitualmente en pediatría. El ventilador intenta alcanzar una presión seteada, la sostiene durante todo el tiempo inspiratorio y luego la libera. Para poder decir qué modo ventilatorio tiene el paciente, tenemos que conocer algunas cuestiones. La primera cuestión es conocer las variables de fase. Y aquí las tenemos. La idea es saber cómo se dispara, es decir, cómo se inicia un ciclo inspiratorio. Aquí estamos iniciándolo desde cero, no desde presión positiva al final de la expiración. Esto lo puede iniciar el ventilador por tiempo o el paciente con algún tipo de sensibilidad, es decir, con algún tipo de indicador al ventilador que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio y de esta manera el ventilador asiste al paciente en su esfuerzo. Aquí empieza la inspiración.
con la variable disparo, es decir, que cada vez que se dispara un ventilador, se dispara un ciclo respiratorio, ¿sí? Aquí tenemos lo que se llama la variable límite, que es una variable que utiliza el ventilador como controlador, y que lo que hace es un número, un valor previamente seteado, que se alcanza antes de que termine la inspiración. No es el final de la inspiración, si bien aquí ambas coinciden, no siempre es así, porque en la ventilación controlada por presión, la variable límite es la presión alcanzada, que después se sostiene durante todo el ciclo. Esta variable ciclado que se encuentran acá no es ni más ni menos que el pase de la inspiración a la expiración. Es decir, cuando decimos el ventilador está autociclando, en realidad estamos equivocados. El ventilador autodispara cuando tiene agua en las mangueras, no autocicla, porque ciclar es pasar de una fase a la otra, de la fase inspiratoria a la fase expiratoria. Todo esto es expiración, hasta que inicie la nueva inspiración, ¿sí? Y aquí tenemos la fase F, que es fin de expiración, que puede ser cero o puede ser con presión positiva al final de la expiración, como les contaba hace un rato. El disparo lo puede setear el operador por tiempo. Y ahí le decimos al ventilador, cada tantos segundos, ¡pum!, un ciclo. ¿Sí? Eso lo seteamos con la frecuencia y el tiempo inspiratorio. ¿Cuánto va a durar la inspiración? Se lo ponemos en tiempo inspiratorio. ¿Cada cuánto? Con la frecuencia. 12 dividido 60, 60 dividido 12, tantos ciclos por minuto. Esto sería lo más sencillo de entender porque esto lo colocamos nosotros, es instrumental. Y a veces puede que el paciente tenga permiso para pedir ciclos extra. Ciclos extra que son iguales a los que le seteamos nosotros. Y esto se programa a través de la sensibilidad, ¿sí? Y esto puede darse en la ventilación asistida, o la vieja asistocontrolada, o en la respiración espontánea. Y esto puede darse porque caiga un poquito la presión, el paciente chupe un poquito de aire y caiga un poquito la presión, el ventilador lo asiste y le da un ciclo respiratorio. O por flujo, que es un poco más difícil de entender. Hay un flujo continuo en la inspiración y expiración que se mantiene en las mangueras y que si el paciente inspira, roba un poquito de ese flujo. Al robar un poquito de ese flujo, el ventilador lo setea como esfuerzo y lo asiste con un ciclo igual a los que nosotros les programamos. Este concepto es importante porque es igual al que le programamos. Por lo tanto, si el paciente pide muchos, puede que tengamos un paciente seteado con 12 respiraciones por minuto y lo vamos a ver y son 35. Por ende, hay que estar siempre controlando la frecuencia real del paciente y no solamente registrando la frecuencia seteada en el ventilador. Hay que registrar la seteada y registrar la frecuencia efectiva del paciente. Esto es lo que les decía de la variable ciclado, cómo pasa de inspiración a expiración, ¿sí? Cuando se alcanza determinado tiempo inspiratorio, pasamos a la expiración. Cuando se alcanza determinado volumen y determinado tiempo inspiratorio seteado, pasamos a expirar. Le damos permiso, le abrimos la válvula para que el paciente pasivamente exhale. No le chupamos el aire del pulmón con la misma capacidad con la que se lo podemos insuflar. Lo podemos insuflar a presión, pero no podemos quitarle el aire. Por lo tanto, va a depender del tiempo expiratorio y la capacidad que tiene el paciente de volver a su pulmón al tamaño de la expiración. Esto es lo que le decía de variable límite, es una variable que a veces se encuentra aquí, al comienzo. En el caso de la ventilación controlada por presión, la variable límite es la presión que va a tomar como referencia al ventilador seteada por nosotros, en este caso un número aleatorio, 26, y lo lleva durante todo el ciclo. En el caso de la ventilación controlada por volumen, va a ser el flujo que le seteamos nosotros y lo va a mantener durante el ciclo inspiratorio. Esta diapositiva es el tiempo total de ciclado, es decir, cómo inicia el ventilador la embolada de aire, todo el tiempo en el cual es la fase inspiratoria, con o sin pausa,
¿sí? Y luego toda la fase expiratoria con o sin presión positiva al final de la expiración. Lo que importa es que todo tiempo expiratorio queda atrapado entre dos tiempos inspiratorios, es decir, que si el paciente tiene una frecuencia muy alta, lo que se va a resentir es el tiempo expiratorio, y al resentirse el tiempo expiratorio, el riesgo es el atrapamiento aéreo, que le quede aire en el pulmón, porque no terminó de exhalar, que dijimos que es pasiva, que ya le metimos otra embolada de aire. Con lo cual hay que estar muy atento a la frecuencia real del paciente, ¿sí? La pausa inspiratoria no es ni más ni menos que dejar que el aire entre, genere la presión necesaria, insufle el alveolo, no lo dejamos salir, lo dejamos adentro del pulmón del paciente, y ahí, una vez que se queda dentro del pulmón del paciente, se reacomoda entre alveolos, que se conectan entre sí, y esa presión debería sufrir un leve, un leve descenso, ¿sí? Registrado en la presión meseta o presión plató. Esta presión estaría representando la presión de los alveolos, lo que está pasando en el pulmón, y ya no la resistencia de la vía aérea, porque la resistencia de la vía aérea ya la pasó acá, en esta primera parte, donde alcanzó su presión inspiratoria pico. Y luego liberamos la válvula y nos encontramos con otra presión, que es la de fin de expiración, que dijimos puede ser 0 o puede ser a presión positiva al final de la expiración, que es la famosa PIP. Ahora las cosas importantes. Todo esto son conceptos teóricos. Suena una alarma. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que ir a ver es qué alarma suena, para saber cuál es el problema. Lo siguiente es, no me doy cuenta. Bueno, pido ayuda. Me doy cuenta, asisto yo al paciente. Voy a mirar lo más importante, la vía aérea. ¿Cómo está ese tubo endotraqueal? ¿Cómo está la vía aérea del paciente? ¿Cómo está la posición del paciente? ¿Está colapsando? ¿Está mordiendo? ¿Está desplazado? ¿Sí? Y lo siguiente que voy a ir a mirar es la ventilación, es decir, cómo está expandiendo el paciente. Lo voy a ocultar, voy a mirar el tórax. Si ninguna de estas cosas me responde qué es lo que pasa, recién ahí pienso que lo que está fallando es el equipo. ¿Sí? Antes tengo que ir a mirar al paciente, antes de pensar que la falla la tiene el equipo. Lo último que tengo que pensar es que la falla la tiene el ventilador. En ese caso desconecto, bolseo y chequeo. Suena la alarma de presión máxima. ¿Qué pasó con ese pulmón? Que cuando estábamos hasta hace un rato bien, ahora empieza a sonar la alarma de presión máxima. ¿Tiene moco el paciente? Me fijo, aspiro al paciente, veo la permeabilidad del tubo. Está tosiendo, porque cuando tose hace presión positiva con el abdomen y el tórax y se opone a la presión del ventilador, por lo tanto va a sonar. ¿Se acodó el tubo en algún lado con tanto filtro y cosas que le colgamos? ¿Lo está mordiendo? ¿El paciente está despierto? ¿Está en disconfort con la ventilación mecánica? Hay modos ventilatorios y situaciones en las cuales de por sí generan disconfort si el paciente no tiene una sedación adecuada. ¿Le duele algo? ¿El paciente está bien analgesiado? ¿Tengo agua en las mangueras? ¿Sí? El paciente tiene broncoespasmo, lo tengo que auscultar al paciente. El estetoscopio no tiene nombre y apellido, el estetoscopio es para todos y todos auscultamos al paciente. ¿Se desplazó el tubo? ¿Se insertó en el bronquiofuente derecho, por ejemplo? Que es fácil que migre hacia ahí cuando el tubo se ingresa demasiado y está dando la misma presión que eran para dos pulmones en uno solo. ¿El paciente tiene dolor? ¿Hay alguna patología agravada que disminuyó la capacidad de ese alveolo de ser ventilado? Son preguntas que nos tenemos que hacer, y si no las recordamos, las tenemos que tener anotadas. Suena la alarma de presión mínima, se desconectó el paciente. Lo primero que tengo que pensar es, ¿se desconectó alguna manguera del ventilador o se desconectó del tubo al intermediario ANI? ¿Me está fugando en algún lado la trampa de agua, el nebulizador, lo que le haya puesto? ¿Se me desconectó alguna tapita de algún agujerito tapado? ¿Seteé mal la alarma? ¿Se me desinfló el manguito o se pinchó? Hay que controlar la presión del balón, que tiene que no ser mayor de 25 milímetros de mercurio. ¿Se desplazó, se extubó el paciente accidentalmente? ¿Cómo se setea la alarma de presión mínima? No la puedo poner en casi cero, la tengo que poner a entre un 10 y un 20% menor a la presión seteada, ¿sí? Si le seteé 26 de presión, yo no puedo poner la alarma de presión mínima en 5.
la tengo que poner en 20. Cosa que si sucede algo, me enteré rápido, porque si no me voy a enterar cuando el paciente tenga el tubo en la mano. Suena una alarma de pérdida de volumen, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Aumentó la presión? Por ende está entrando menos aire. Esto es en ventilación controlada por presión. Hay mucho atrapamiento aéreo y no me deja entrar el aire de la nueva embolada. Hay fatiga muscular de algún estilo y por esto no hay forma de que el ventilador asista al trabajo muscular del paciente, tengo que modificar el ventilador, o se desconectó directamente. No hay volumen, no está ingresando volumen porque se desconectó. O puede ser que la alarma esté mal seteada. Lo mismo que con la presión, con el volumen hay que setear la alarma de pérdida de volumen o de volumen mínimo, depende de lo que tengan en su ventilador, tienen que ir a ver cómo se setean cada ventilador en particular, siempre cerca del volumen que el paciente está recibiendo. Si el paciente está recibiendo 400 mililitros de volumen, yo no lo puedo setear en 200, tengo que setear en 350, cosa de que si pasa algo, realmente me lo informe en tiempo. Suena la alarma de frecuencia máxima, que también tiene su propia alarma para evitar hiperventilar al paciente. Cuidado con la sensibilidad, si está muy sensible el ventilador, a lo mejor cualquier cosa dispara un ciclo. Agua en las mangueras, fundamental. Fundamental chequear que no haya agua en las mangueras. En esta pandemia vamos a ventilar a los pacientes en forma pasiva, no vamos a ventilarlos con humidificadores de cascada, pero siempre puede haber agua en las mangueras. El paciente puede tener sed de aire y está disparando el ventilador a cada rato porque no le alcanza. Hay que ir a ver si no necesitamos que alguien modifique el seteo del ventilador. Flujo insuficiente. El paciente le está faltando el aire porque se lo estamos soplando muy lento. Insuficiente volumen. No es el modo que le correspondería para este paciente. Su patología de base no está todavía resuelta y por ende el paciente está taquipneico. O podemos ver o analizar si hay algún trastorno del medio interno que haga que el paciente necesite pedirle más al ventilador y además, cuidado, porque hiperventilar a un paciente, disminuir la cantidad de dióxido de carbono de ese paciente, puede traerle complicaciones neurológicas. Por ende, los trastornos del medio interno pueden ser causa o consecuencia. Para cerrar, les agradezco mucho la paciencia de haberme escuchado y les recomiendo hacerse amigos del ventilador que van a tener que operar en su terapia o en la terapia que estén organizando, ir a ver dónde están las alarmas, cuáles son las posibilidades de setearla, qué botones o pantallas tienen, qué curvas tienen. Esto es un aprendizaje de años, no es algo que se pueda aprender en una charla, pero es importante que se familiaricen con el ventilador como nos familiarizamos cuando nos compramos un equipo nuevo en casa. De la misma manera, intentar saber qué cosas nos puede dar y qué botones tenemos que ir a tocar para que estemos ventilando de manera apropiada y segura al paciente. Muchas gracias.